Del mundo. Tenemos tantos problemas que Dios no es prioridad en este tiempo. A Dios hay que dejarlo para cuando el tiempo lo disponga, porque el mundo hay que arreglarlo antes de buscar un Dios. Y la gente sigue explotando, mintiendo, robando, engañando y exigiendo o exhibiendo su conducta malsana, maltrecha. La gente sigue con una conducta desagradable, baja, bajo el amparo de la no existencia de Dios. Y si para ellos existe un Dios, es lo que ellos creen y es lo que ellos viven. Mi hermano, estás en un mundo donde Dios no es parte de él, no es parte de la cultura de mucha gente, no es parte de la cotidianidad de mucha gente. Dios no es parte de los preceptos que el mundo adopta para seguir adelante. Van amparados bajo un Dios que cabe solo en la imaginación de algunos. Para otros, Dios es un asunto multitudinario, preocupante frente al avance social. Hay mucha gente religiosa, hay mucha creencia en un Dios el cual hay que ir apagando, porque eso preocupa, porque la religión impide el avance y el progreso. Para ellos es contradictorio y lógicamente imposible que Dios exista. Es que el hombre ha sido creado para avanzar, el hombre ha sido creado para progresar. El hombre ha sido creado para explotar su mundo. Pero el Dios al que le sirven cierta gente o cierto grupo de gente es un Dios que no cabe. Es lógicamente imposible reconocerlo como Dios. No puede existir. Sin embargo, mi hermano, a pesar de lo que ellos piensan y dicen de Dios, Dios sigue siendo su talón de Aquiles. Es la preocupación de ellos, es el dolor de ellos, es lo que no lo deja avanzar tranquilo. Por eso tú y yo, que tenemos al Dios genuino, al Dios original, al Dios real, al Dios de los siglos, al Dios que no tiene principio ni final, al Dios eterno, al Señor que no cabe en este universo, aquel que es el principio y también el final. Por eso hablamos de Alfa y Omega, Dios primero y Dios al final. Nada antes ni nada después de Él. O sea, Dios lo abarca todo. Nada está por encima de Él, ni más abajo de Él. Nada sale de Dios, porque Él lo abarca todo. Nosotros tenemos a ese Dios, y por más pequeño que seamos, seguimos siendo la preocupación del mundo, la preocupación de los sabios, la preocupación de aquellos que quieren tergiversar, dañar, destruir esta propiedad de Dios. Y eso no estamos cuidando la propiedad, simplemente estamos acá. No nos quieren ver. Y hay mucha gente que no sabe la grandeza, la magnitud del Dios a que le sirve. Hay gente que piensa que le sirve a un Dios pequeño, a un Dios movido por hombres, a un Dios que caprichosamente complace. No entienden a Dios. Hermanos, es tiempo de poder detenernos y analizar a ese Dios tan grande que el mundo busca y no entiende. Ellos saben que algo es grande porque hay algo escondido tras aquel hombre y aquella mujer que le sirve a Dios. Alguien dijo que había que silenciarlo, había que callarlo, había que apagarlo. Son una amenaza. No es a las religiones a las que se persiguen, es al cristianismo a lo que la gente persigue. No es a los religiosos a los que se mata, es al cristiano al que se mata, aquel que tiene al Dios real, al Dios verdadero, al Dios genuino. El mundo no está en oposición con los miles de religiones que hay, está en oposición con aquellos que tienen al Dios verdadero. Por eso es bueno reconocer y colocar sobre relieve a ese gran Dios que es nuestro Dios. Pero hay que conocerlo. ¿Cuánto conoces tú a Dios? Hay quienes conocen a un Dios que da, a un Dios que es amigo, a un Dios que complace, a un Dios que es consuelo para el desconsolado, un Dios que es riqueza para el pobre,
un Dios que es alimento para el que no tiene pan. La gente lo ve de esa manera. Por eso para el mundo choca. Porque si ellos le temen, ¿por qué no lo aprecias tú? Si ellos están preocupados por tu Dios, porque el tuyo es original, exhíbelo, preséntalo doquier vaya, hazlo ver por aquellos que no logran ver, pregónalo, compártelo, muéstraselo a otros, hazle ver que el cambio que tienes lo ha provocado el Dios al que tú le sirves. Yo soy lo que Dios ha hecho de mí. Para el escéptico, Dios no es real. Bueno, Él fuera real si me da una prueba. Ese es un grupo de individuos que todavía no logra entender. Pero el mundo está lleno de diversidad de ideas y pensamientos, de personas que necesitan de alguna forma que se le explique quién es Dios. Esta gente dice, bueno, no sabemos ni podemos saber con certeza que Dios existe. Queremos una prueba. Y ahí andan otros corriendo tratando de darle la prueba de que Dios existe. Es que yo soy hechura suya. El mundo en que habito es hechura suya. La lluvia no vino por casualidad, es porque Dios así lo estableció. El mar no es una casualidad, ni los alimentos son casualidad. Es porque Dios así lo dispuso. ¿Qué Dios creó los alimentos? ¿Qué Dios creó el agua? ¿Sabe cuando alguien tiene sed? Cuando usted tiene sed de verdad, no es un dulce, no es un agua endulzada, un agua salada, es el agua insípida, aquella que no tiene color, sabor, nada, es la que usted necesita. Dios te la creó. Nada te alimenta más de lo que Dios ha creado. El mundo podrá tener muchas alternativas, pero la única realidad es la que Dios ha creado. Todo lo demás sobra. Y la gente anda buscando cómo sacarle provecho a la vida, pero sin Dios. Me gusta lo que Dios tiene, pero Dios no. Yo amo lo que Dios ha creado, pero yo no amo a Dios. Por eso digo, Dios es para los religiosos. Dios para ti, religión o realidad. Uno de los grandes filósofos del siglo XX, el alemán Nietzsche, dijo que Dios es la instancia donde el hombre en otro tiempo proyectó su ideal de negación de la vida y búsqueda de un sentido más allá. O sea, Dios en otro tiempo para el hombre fue el ideal de la negación de la vida y la búsqueda de sentido en el más allá, fuera de este mundo. Para él Dios debía morir a fin de poder rescatar a ese hombre que se perdió en la historia. Por eso él declaró: el Dios de la cruz ha muerto. En otras palabras, si el hombre se ha perdido en búsqueda de este Dios, para rescatar al hombre de su confusión, había que matar a Dios. Y él lo declaró muerto. Otros argumentan que el fracaso del mundo en proyectar su conciencia fuera de sí es la religión, es el lado religioso. Queremos proyectar nuestra conciencia fuera de nosotros, vamos a la religión a buscar a Dios. Muchos creen que en Dios yo puedo proyectar mi conciencia fuera de mí y sentir un poco de tranquilidad. Y atribuyen al ser llamado Dios todo lo que ellos mismos son, dicen ellos. Es decir, que no existe tal Dios, sino que le atribuimos a Dios lo que nosotros mismos somos. Dios no es más que el espejo en el que el hombre se refleja a sí mismo, dicen estos individuos. Si usted va a analizar cada concepto humano, el diablo, no se puede decir de otra forma, ha sido bastante estratégico en esta guerra en contra de la verdad.
Si hay que matar algo, hay que cortarle la cabeza. Y muchos pretenden que pueden cortarle la cabeza a Dios, para entonces ellos tener la fuerza de manipular al mundo a su antojo. El concepto de Dios hay que desecharlo. No es más que una falsa antropología, dicen otros. Dios no ha hecho al hombre. El hombre ha inventado a Dios, dicen. Por eso tantas religiones. Esto dice un señor llamado Feuerbach Ludwig. Dios no existe, es una invención humana. Otro gran pensador, reformador social del siglo XIX, llamado Karl Marx, expresó su percepción acerca de Dios por medio de la religión. Él decía, o dejó plasmado en sus escritos, la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de un carente de espíritu, el opio de los pueblos. En otras palabras, es el silencio de aquellos que están esclavizados por las creencias religiosas. Cuando a Dios se ve a través de la religión, no se conoce a Dios. Cuando a Dios se ve a través de la injusticia social, no se conoce a Dios. Cuando alguien reclama y dice, ¿por qué tanta miseria? ¿Por qué tantos niños mueren? ¿Por qué tanta guerra y tanta violencia? ¿Dónde está Dios? Cuando a Dios se trata de enmarcar conforme al mover social, esa mente está totalmente atrofiada. Desconoce a Dios. El que conoce a Dios entiende que la realidad social no es otra cosa que la ausencia de Dios. La problemática y destrucción de la familia, el derrumbe familiar, no es otra cosa que la ausencia de Dios. La confusión en lo que tú eres como ser humano no es otra cosa que la ausencia de Dios. Esta sociedad que ha ido cuesta abajo, decadente, perversa, no es otra cosa que el reflejo de la ausencia de Dios. Queremos poner a Dios donde Él no está. Dios no vino a mover la corrupción de la gente. No vino a castigar al ladrón de la calle. Él no vino a tener un grupo selecto que ha decidido disfrutar de la vida a su manera y otro grupo que ha decidido sufrir los embates del opresor. No vino a unificar un mundo dividido entre pobres y ricos, entre blancos y negros o diversidad de raza. Él no vino a cambiar a esta sociedad a fin de que sea una sociedad justa y equitativa. Vino a salvar al ser humano de sí mismo, a salvarlo de su final tormentoso y eterno, la pérdida del alma. Este mundo, mi hermano, mi hermana, no tiene remedio. Esto será destruido. El Dios que usted y yo conocemos ha dicho que el cielo y la tierra pasarán. Nada ha de permanecer. Hemos querido asentar nuestra vivienda, nuestra morada en este mundo. Hemos querido establecer nuestro lugar y refugio en este mundo. Al Dios que usted y yo conocemos nos ha preparado un lugar distinto. No es en el pueblo de Dios donde está la opresión del pobre o del rico contra el pobre. No es en el pueblo de Dios donde está la falta de pan ni la violencia. No es en el pueblo de Dios donde la gente está confundida. No es en el pueblo de Dios donde hay miseria. La miseria está en aquellos que no han conocido al Dios verdadero. El que conoce a Dios tiene a Dios en sí. Quien tiene a Dios lo tiene todo. Nuestras vidas han tomado el rumbo conforme a la directriz de Dios, no conforme al ser humano. La sociedad vive conforme a los ideales de hombres y mujeres que se han destacado en este mundo. A veces no valoramos lo que tenemos.
y vamos por la vida buscando otras cosas. Y a veces queremos integrar cosas de afuera a la verdad de un Dios eterno, de un Dios compasivo, de un Dios que no es religión, que no es el suspiro de una naturaleza oprimida, como dicen algunos, que no es un corazón sin corazón. No es un Dios que es el silencio de los pueblos. Es un Dios que da vida. Es un Dios que levanta al caído. Es un Dios que le da sentido a la existencia. Es un Dios de eternidad. Es un Dios de mañana. Es un Dios Señor, pero también amigo. Es grande, 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 pero llega a colocarse de tu tamaño porque quiere estar junto a ti. Este es el Dios que el mundo no logra conocer y andan buscando cómo sacarle provecho a la vida. A pesar de tantos conceptos, la gente de hoy, especialmente los religiosos, siguen viendo al Dios que no existe. Siguen esperando en ese Dios desconocido. Ellos ven a Dios desde el lente religioso, desde el lente de su ideología, desde el lente de su secta, desde el lente de su variable dentro de esta trayectoria. Para el hinduista, Dios es solo uno, pero puede manifestarse de muchas maneras. Dios puede ser un ratón, como puede ser un insecto. Dios puede estar en cualquier lugar. Es uno, pero se manifiesta en muchas formas. Es como el hindú lo ve. La religión hinduista es otra de las que han perdido el norte en cuanto al conocimiento de Dios. Entre tantos que están totalmente descarrilados de la verdad, no han logrado entender a Dios porque Dios no cabe en sus mentes. Cada quien percibe y decide para Dios como quiere o como Él se lo imagina. Para el deísta, Dios es impersonal y no participa en los asuntos de la gente. Los deístas son una ideología. Ellos creen que hay un Dios, pero un Dios distante. Un Dios que no participa en la situación del mundo, por eso las cosas están como están. Para el judío, Dios es el Dios real, impersonal, fuerte, grande más que todo cuanto existe, santo y temible, que recompensa por medio de la ley. Ellos están enmarcando a Dios en las obras. Él solo obra por medio de la ley el cumplimiento de lo que está escrito en los libros sagrados. El Torah, el Talmud, el Nevi'im, Keluvim, eso es otro libro, eso son enseñanzas. Para ti, ¿dónde está? ¿Dónde está el Dios a quien tú le sirves? ¿Qué haces para servirle a ese Dios? ¿Necesitas hacer para poder servirle a Él? ¿O Él hizo por ti para que vivas? El hebreo generalmente presenta al Dios el cual exige que tú vivas y te acerques a Él por medio de vivir la ley. La ley hace tiempo fue cumplida en Cristo el Señor, pero muchos creen todavía que la ley debe ser cumplida. Para el cristiano, ¿quién es el Señor? ¿Quién es Dios? El cristiano cree en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. Toma forma humana en la persona de Jesús, en cuya muerte se realizó el último sacrificio para cubrir el pecado del ser humano. O sea, Jesucristo viene a este mundo y es Dios en su persona a sacrificarse para salvar al género humano, con la única alternativa para el ser humano: solo hay que aceptar su perdón.
que gratuitamente ofrece. No hemos entendido cuán sublime es esto. En la epístola del apóstol